Aquí tenemos la definición del marco curricular nacional, que lo he copiado textualmente en la página 14, el marco curricular en la versión tercera, que sigue en consulta, lo cual he organizado dicha información para hacer un poco tal vez más comprensible el concepto que debemos tener de una competencia. En esencia, colegas, la competencia es un saber actuar. Es un saber actuar. Ya no se queda solo en el saber conocer. Ya no se queda solamente en el desarrollo de habilidades, capacidades, algunas actitudes, sino que con todas esas habilidades debe actuar. Pero actuar, colegas, teniendo nosotros el marco, se refiere a los desempeños que la alumna debe realizar dentro de ese contexto. Por lo tanto, este saber actuar, que es el eje, es lo medular de las competencias, lo cual ustedes, cuando planifiquen, sea la programación curricular anual, sea la unidad didáctica, y al final concretizar en la sesión de aprendizaje, ese saber actuar debe ser ¿cuál? La visión, el horizonte. Y eso debe guiar todo el trabajo. Este saber actuar, colegas, debe ser no un saber actuar por actuar o un saber actuar cualquiera. Este saber actuar debe darse conscientemente sobre una realidad. Ya no tiene que ser tal vez algo imaginario, sino siempre buscar acercarme a una situación real. Y no solo eso, sino también sobre un contexto específico y en contextos diferenciados, lo cual ya lo mencioné. Este saber actuar, además, colegas, debe ser con vistas a lograr alguna finalidad. Y esta finalidad justamente se va a relacionar a que este saber actuar debe darse en la resolución de una situación problemática o también a lograr un propósito determinado. Por lo tanto, colegas, nosotros debemos conocer sí o sí el contexto de nuestras estudiantes. Debemos conocer también qué situaciones problemáticas rodean a nuestras estudiantes. Si yo no conozco, entonces, ¿cómo le ayudo a que a futuro, porque las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, esta alumna sepa actuar dentro de esos contextos? Este saber actuar, como dice en el mismo marco curricular, las competencias son aprendizajes complejísimos, complejos. Por lo tanto, este saber actuar va a necesitar que el estudiante seleccione y movilice una diversidad de recursos, pero recursos de saberes de la misma persona y también recursos del entorno. Cuando yo hablo de saberes, estoy hablando de los saberes conceptuales, procedimentales, etc. Y también los saberes de las habilidades cognitivas que el alumno trae consigo. Y no solo eso, también de las relaciones que el alumno o la alumna ha desarrollado dentro del aula, puede ser, o dentro de sus vivencias. Cómo se relaciona con los demás, cómo ha aprendido a trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces, habilidades relacionales, así como actitudes, valores. Eso se encuentra como un saber propio de la persona. Pero no solo eso, también puede utilizar los recursos del entorno. En estos recursos del entorno puede utilizar internet, bibliotecas, no sé, banco de datos, libros, catálogos. Si estoy en el área de educación para el trabajo, por ejemplo, ahí, suponiendo que yo, uno de mis aprendizajes puede ser que mi alumna sepa interpretar
sepa leer, sepa aplicar los catálogos, por ejemplo, donde piden, no sé si han comprado ustedes, cuando compran artefactos nuevos, ahí por ejemplo no todos los artefactos les dan armados, les dan como un catálogo y sería muy bonito que la alumna leyendo el catálogo lo arme, por ejemplo. Eso sería una buena condición. Entonces, esos recursos del entorno son externos, pero también el alumno o la alumna utiliza esos recursos cuando es necesario hacerlo. Luego, este saber actuar. Luego que la persona ha movilizado recursos, la alumna ha utilizado sus saberes, recursos del entorno, su producto o su actuación debe satisfacer ciertos criterios de acción. Es decir, no puede mostrar una acción por simplemente ser acción, sino que la acción debe satisfacer ciertos criterios. Si, por ejemplo, es un producto que tiene que mostrar la alumna, ese producto debe responder a criterios establecidos. En el marco curricular, colegas, estos criterios de acción considerados esenciales son los estándares de aprendizaje. En los estándares, ¿qué te dicen? En los estándares te dicen cómo quiere que sea el actuar del alumno. Y los estándares, ustedes saben, constituyen los mapas de progreso. Por lo tanto, las áreas que están trabajando con rutas, están trabajando ya con los mapas, tienen ya esta ventaja. Yo lo considero una ventaja, colegas, que ya tienen esos estándares sobre el cual pueden regir toda su actividad pedagógica para lograr competencias en las estudiantes. Bien, tenemos aquí, y les quiero decir, para que no estén preocupados, no he preparado muchas diapositivas. Lo que quiero es que las diapositivas que se presenten queden en ustedes, al menos para poder diferenciar algunas acciones. Por lo tanto, con respecto a lo que es la competencia, a ver, voy a plantear un pequeño ejemplo, colegas, un ejemplo, que es el siguiente. Es sencillo, pero sé que va a ayudar a entender lo que es la competencia. Vamos a suponer un caso, colegas, en el cual a una alumnita de nuestro colegio Virgen de Fátima está viendo la televisión y se apaga, ¿no? Se apaga la televisión y la alumna, ante esa situación, porque al apagarse y los demás artefactos y la luz, todo está prendido, se constituye en una situación problemática, ¿no es cierto? Porque ella ha estado viendo la televisión. Entonces, miren ahí. Lo primero que va a funcionar o va a ocurrir ante esa situación es la actitud de la alumna. Se apagó. ¿Voy a ser indiferente? Ya, pues no, busco otro televisor. La alumna competente, la alumna, si es competente, esa situación problemática de ese contexto familiar lo va a resolver. Entonces ahora veamos, esa situación de que se apagó el televisor, ¿es un problema real? Sí. La alumna es consciente de esa realidad. ¿Es un contexto específico? Sí. Es un contexto familiar, de diversión dentro de la casa, etc. Es un contexto específico de la alumna. ¿Qué más? ¿Se le presenta una situación problemática? Sí. Sencilla puede ser para algunas, complicado para otras alumnas. Habría que pensar en qué grado está la alumnita, como para ver cómo percibe a esa problemática. ¿Ya? ¿Va a lograr un propósito determinado? Seguramente sí, al resolver la situación problemática. Pero aquí, colegas, al tener la situación problemática, la primera acción es la actitudinal.
La habilidad actitudinal es la que primero debe funcionar en una alumna competente. ¿Y cuál es la primera acción actitudinal? Es la decisión de decir, yo lo resuelvo ese problema. Si no hay esa acción, colegas, simplemente lo que sigue será la indiferencia o tal vez olvidarse del problema. Por lo tanto, las habilidades actitudinales son muy importantes para los desempeños en nuestras estudiantes. Entonces aquí, la alumna que sabe actuar dirá, voy a resolver ese problema. Problema sencillo. Entonces, ¿qué hace la alumna? Lo primero que hace, colegas, observar dónde está la falla. Entonces, enseñémosle a observar en todas las áreas. ¿Qué va a hacer? Observa, todo está bien. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué hará una alumnita? Tal vez probar. Tal vez es problema del tomacorriente o es del enchufe. ¿No es cierto? Porque puede haber ahí dos situaciones que se le pueden presentar. Entonces ahí, miren ustedes, va jugando varias habilidades. ¿Qué va a hacer la alumna? Tal vez en ese enchufe va a probar otro artefacto y ese artefacto sí funciona. Entonces el problema no es del enchufe, ¿está bien? Del tomacorriente, perdón. Entonces, deduce o hipotetiza. Imagínense ustedes, ahí la alumna plantea hipótesis. Claro. Y plantear hipótesis le han enseñado en CTA, por ejemplo. Al final, después de haber realizado varias acciones, también la alumna va a deducir. Ya no da con esto, pero sí da con el otro artefacto. En todo caso, es esto. Para probar, lo llevo a otro tomacorriente, tampoco funciona. Entonces, está en el televisor. Ahora, está en el televisor el problema, pero dentro del televisor, o será el enchufe, etc. Entonces, colegas, miren ustedes, ¿cuántas habilidades se están movilizando para iniciar nada más? Para detectar el problema, para decir esto es lo que está fallando. Entonces, para resolver, está seleccionando, movilizando una diversidad de recursos. Ahora, ya detectó, vamos a ponernos en ese caso, ya detectó, el problema es el enchufe. Quiere decir que tal vez los cables, uno de los cables se ha desconectado y por lo tanto no transmite o no pasa la energía eléctrica. Ante esa situación, si ella va a resolver el problema, ¿qué dice? A ver, ¿qué conocimientos? ¿Tendrá conocimientos tal vez en CTA? Le han dicho cuando en física, si está en quinto la alumnita, puede decir, bueno, cuando he desarrollado capacidades con respecto a la electricidad, me han hablado de polos opuestos, los polos opuestos se atraen, etcétera, etcétera. O tal vez en educación para el trabajo, en una ocasión, sea de confecciones, cosmetología, trabajan con la energía eléctrica, tal vez en alguna ocasión se fue la luz y la profesora tuvo la gran idea, tal vez de aprovechar esa situación y enseñar algo con respecto a los enchufes. Tal vez en formación ciudadana y cívica, en ciencias sociales, etc., han hablado sobre los recursos energéticos y llegaron a hablar, por ejemplo, de la energía eléctrica, sobre el ahorro de energía eléctrica, y tal vez ahí hablaron de que los artefactos, por ejemplo, vamos a, siempre cuando terminamos de utilizar, hay que desenchufar, y por ahí tal vez hablaron algo de los enchufes. Entonces, ¿qué está haciendo la alumna? Está apelando a todo lo que ha aprendido, no solo en un área curricular, a todo lo que puede favorecerle para solucionar este problema. Pero vamos a suponer que no hizo, porque los profesores tampoco son adivinos a veces que va a tener ese problema, ¿no es cierto? Entonces, no tiene los saberes que ha adquirido en el colegio, entonces apela a los recursos externos. Un buen recurso externo, colegas, es el internet. Ahí cómo arreglar un enchufe, etc. Ahí te sale. Entonces, desarrollar esas habilidades
de manejar información del exterior fuera de clase, también es algo muy productivo para ellos. Puede ir a una biblioteca, puede ver los catálogos, qué sé yo. ¿Para qué? Para que pueda solucionar este problema. Listo, solucionó el problema, ya tiene el enchufe con toda la información. Para finalizar, su producto debe satisfacer algunos criterios. Uno, que ahora sí, cuando enchufe, el televisor debe prender, eso es lo esencial, ¿no es cierto? Otro criterio puede ser que, por ejemplo, los cables, si es que ella lo ha pelado para empatar los cablecitos, deben estar bien protegidos, porque si no lo están, al chocar, va volando, ¿no es cierto? También puedo yo tener un criterio estético, pues, ¿no es cierto? De que no esté puesto, por decir, el cable con cinta de embalaje, que no esté ahí como un nudo, sino más bien distribuido esa cinta de embalaje. Así, colegas, podríamos encontrar muchas situaciones que seguramente se van a relacionar con algunas áreas. Tal vez el ejemplo es simplemente para sugerir que por ahí tengo que pensar en el saber actuar de nuestra salud.